Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Realmente me siento contento de conectarme contigo cada mañana con una porción de la palabra de Dios que, así como ha bendecido mi vida, quiero compartirla contigo para que también pueda bendecir la tuya. Le damos un saludo bien cordial a todos nuestros seguidores, a todos los que están pendientes del contenido de Unos minutos con Dios y a todos los que están pendientes en nuestras redes sociales. Dios les bendiga de manera rica y poderosamente. En esta mañana tengo una palabra de parte de Dios que sé que te va a bendecir. La palabra se encuentra en el libro de Jeremías, desde el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vajilla, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra a mí de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer esto de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué maravillosa esta palabra de parte de Dios. ¿Sabes algo? Quiero decirte que esta palabra tocó mucho mi corazón por algo que el Espíritu Santo reveló a mi corazón. Y me llama mucho la atención que cuando el Señor le está dando esta palabra al profeta Jeremías, le está hablando desde un entorno de algo muy natural. Y esa es la maravilla que Dios tiene para nosotros. Dios nos habla a través de cualquier cosa en la que Él puede hablarnos. La voz de Dios está en todas partes. La voz de Dios puede mostrarnos algo simplemente viendo unas aves. Nos puede hablar el Señor viendo cosas de la naturaleza o algo que es muy natural. El Señor tomó aquí esta experiencia del alfarero para mostrarle al profeta una palabra que le tenía que dar al pueblo de Dios. Y es un alfarero. El alfarero tiene como profesión hacer vasijas de barro o de arcilla. Hacer vasijas de arcilla. Y aquí en este caso dice que esa vasija se echó a perder en su mano. Y él volvió a tomar esa arcilla y empezó a crear otra vasija diferente como a él le pareció mejor. Y ahí vino la palabra de Dios al profeta. Pero hay algo bien interesante aquí. Y es que así sucede con nuestra vida. Nosotros sabemos que la vasija es la representación de nuestra vida. Es la representación de lo que nosotros somos en las manos del Señor. Somos barro que el Señor toma para formarnos. Y esa transformación que Dios está haciendo, lo está haciendo desde el momento en que nosotros nacemos. Y si tú y yo nos colocamos a analizar hasta este tiempo, cuántas cosas nosotros debimos pasar para ser transformados hasta llegar hasta el punto de hoy. Han pasado muchísimas cosas. Y el aspecto importante que cabe anotar en este pasaje es que aquí la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Todos nosotros llegamos a Cristo echados a perder. Todos nosotros estamos en Cristo y a veces por situaciones, y así como dice la palabra, que a veces la semilla cae en una tierra que está llena de espinos y se ahoga la semilla, y lo que sucede es que se echa a perder la vasija porque nos apartamos de Dios. Pero dice la palabra que el Señor no desecha la vasija, sino que Él toma el barro y crea una vasija mejor de lo que Él estaba haciendo. Así el Señor habla en nuestras vidas. Entonces, si el Señor nos ha transformado a nosotros, y ya mirando desde este punto de vista ya, y el Señor ya ha transformado nuestras vidas, está cambiando nuestras vidas todo el tiempo, pero debemos entender algo: todas las vasijas no son iguales y todas las vasijas tienen capacidad diferente. Hay vasijas que son de 5 litros, de 10 litros, de 20 litros, y he aquí el mensaje que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Hay momentos en nuestra vida que para Dios aumentar la capacidad de lo que Él quiere derramar sobre nosotros, tiene Dios que quebrar la vasija y hacerla de nuevo. Aquí no es que tú te echaste a perder, aquí es que Dios te quiere dar más. Y qué maravilloso es saber que Dios viene y rompe y quiebra la vasija y lo hace a través de algunas circunstancias para aumentar nuestra fe y para aumentar la capacidad de lo que Él quiere darnos a nosotros.
Dios está haciendo algo maravilloso y por eso el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti en este día es: Él va a aumentar tu capacidad. Para poder Dios mostrarte victorias, tienes que pasar por momentos de prueba, por momentos de luchas. Y la palabra de Dios dice que tú y yo debemos alegrarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas, así como muchos de nuestros hermanos están pasando por diversas pruebas alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, de las tribulaciones, a través de las circunstancias que nos pasan en la vida, es la mejor herramienta que Dios utiliza para transformar, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra vida por completo. Las dificultades son las cosas que Dios permite para que nuestro carácter sea forjado, para Dios quebrar la vasija y poder crear una vasija de 5 litros, aumentarla a 8 litros. Y Dios lo hace de esta manera. ¿Para qué? Porque Dios lo primero que transforma es nuestra manera de pensar. Dios primero transforma nuestra manera de pensar para que aumente la capacidad para recibir cosas más grandes de parte de Dios. Muchos de nosotros hasta el día de hoy nos estamos preguntando por qué estamos pasando por tantas pruebas y por tantas tribulaciones. Y estamos pasando por una circunstancia, no termina una cuando viene otra. Y esta es la manera que Dios utiliza para aumentar la capacidad. Y te lo quiero mostrar a través de la palabra. Todas las luchas y las dificultades que pasó José para poder llegar a ser gobernador de Egipto, las pasó porque la capacidad de José como administrador estaba siendo probada. Primero el Señor empezó a mostrarle a José, a enseñarle cómo administrar la casa de Potifar. No se sabe cuántos criados tenía la casa de Potifar, pero dice que él estaba administrando y que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y de allí Dios permite que se rompa esa vasija para aumentar la capacidad de José y fue llevado a una cárcel. En una cárcel tenía una mayor cantidad de personas y él era el administrador de aquella cárcel. Pero entonces viene el Señor y quiebra la vasija una vez más y aumenta la capacidad de administración de José y lo lleva a administrar un reino. Y así es que pasa en nuestra vida. Entonces ahora debes entender que lo que tú estás pasando hoy, que viene de parte de Dios, porque Dios toma todas las cosas para hacerlas para bien. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que le pasa al justo le sucede para bien. Dios toma la oportunidad de cualquier circunstancia en la vida para transformarte y para moldearte. Pero hay que entender algo. Hay procesos y hay dificultades que fueron provocadas por nosotros mismos. Esos procesos y esas dificultades, tú tienes que pasar esas consecuencias. Y Dios te guiará a que puedas superarlos. Pero ¿sabes algo? Hay cosas de las cuales tú no estás buscando. Te estás haciendo todo bien y no sabes por qué te vienen estas luchas. Entonces debes entender que es el momento propicio en que Dios te está enseñando para aumentar la capacidad de lo que Él tiene para ti. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Dice que nadie puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Nadie puede derramar aceite en un cántaro que está partido o está viejo. Por eso Dios permite que se rompa la vasija en nuestra vida. ¿Para qué? Para que aumente nuestra capacidad. Pero hoy quiero decirte la última parte para que puedas ver que todo lo que Dios utiliza, lo utiliza con propósito. Las pruebas son un propósito de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que Job fue pasado por unas pruebas. Por eso te digo que a veces hay pruebas y procesos que tú mismo te los buscas y tienes que pasar las consecuencias. Pero cuando tú no los estás buscando, es el momento propicio en que Dios utiliza esto para poder transformarte. Job no estaba buscando problemas. Job estaba haciendo las cosas bien. Job ofrecía sacrificio todos los días por sus hijos y sin embargo le vino una gran prueba. Pero déjame decirte que cuando él superó la prueba y pasó el proceso, vino 7 veces más bendición, porque cada vez que tú pasas por una prueba en la que Dios te permite entrar, es porque Dios quiere aumentar la capacidad de tu bendición, la capacidad de tu administración. Job pasó de administrar una cantidad de yuntas de bueyes a que le fuera devuelto 7 veces más lo que él tenía. Aumentó la capacidad de administrar la riqueza, la gracia, el favor que Dios le había dado. Pero solamente esto sucede para aquellos que pasan la prueba. Porque muchos de nosotros a veces nos quedamos quejándonos y dándonos vuelta en la prueba, dándonos vuelta en la lucha. Estamos ahí en la lucha, pero no superamos. Y cuando nosotros aprendemos y entendemos que lo primero que tenemos que hacer es que cuando vengan estas dificultades hay que preguntarnos ¿para qué Dios está haciendo esto? Si Dios está permitiendo esto en mi vida es porque Dios quiere aumentar algo en mi vida. Entonces hay que rendirse delante de Dios, colocarnos a la voluntad del Señor y el Señor aumentará la capacidad en nosotros. Y lo segundo es que debemos procurar
pasar por la prueba alegre y gozoso delante de Dios. Si nosotros nos alegramos en medio de la tribulación y en medio de lo que está pasando, de lo que estamos pasando, Dios derrama sobre nosotros de su gracia. Y realmente el enemigo se confunde, porque mientras él piensa que nosotros vamos a estar quejándonos, más bien nosotros nos alegramos en cualquiera que sea nuestra situación. Y tercero, que cuando tú pasas la prueba, Dios te promete bendecirte mucho más de lo que ya eres bendecido, porque Dios estaba aumentando tu capacidad para administrar y tu capacidad para recibir. Así que alégrate en el momento de la dificultad que Dios ha permitido en tu vida, porque Dios lo que está haciendo es aumentando la capacidad. Entonces, en esta mañana quiero decirte que Jesús fue cada día pasando por estas cosas. Jesús cada día fue aumentando la capacidad, milagros más grandes y poderosos todos los días. Si Jesús comenzó con un milagro, después iban pasando 2 milagros, 3, 4 milagros y cada vez más grandes. Dios estaba aumentando la capacidad en él a través de la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay algo bien maravilloso. Si Jesús es nuestro mayor ejemplo, debemos tener en cuenta las palabras que tuvo Jesús. Que Jesús vino aquí en esta tierra a entregarse por ti y por mí para nuestra salvación y para entregarnos la vida eterna. Por eso se hace necesario que tú y yo podamos entender que debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que esto pueda comenzar a moverse y a transformar nuestra vida de la manera como Dios quiere transformarla. Y en esta mañana quiero decirte que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor, a cada persona que está escuchando esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu tocando sus corazones y que ellos puedan entender, Padre Celestial, que lo que ellos están viviendo hoy, simplemente tú lo estás utilizando para aumentar su capacidad para ser bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por toda circunstancia que permite nuestra vida, porque sabemos que algo grande viene, que lo mejor está por venir. Te damos muchas gracias, Señor, en este día y te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas guiando cada mañana en cada una de las situaciones que se nos presentan en el día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.